Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad hacemos un contacto internacional hasta el viejo continente, hasta España, con el doctor José Luis Alba, quien es un doctor en psicología y criminólogo de mucha trayectoria en Europa y quien también desarrolla estudios e investigaciones en América Latina. Presidente de Ibercrima, que es el Instituto Iberoamericano de Criminología Aplicada, miembro de diferentes y prestigiosas escuelas criminológicas europeas y en América Latina, y quien nos estará informando del evento del primer Congreso Mundial que se desarrollará en las próximas horas en el viejo continente y que podrá tener difusión, y usted, amigo y amiga televidente y cibernauta, puede participar todavía, está a tiempo de inscribirse, y para eso para mí es un privilegio presentar al doctor Alba en esta oportunidad. Bienvenido, doctor, un cordial saludo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por invitarme a tu programa, tu prestigioso programa, porque sé que lo ve mucha gente del ámbito criminológico y es para mí un honor poder participar. En este sentido, ya que estás interesado en que hable un poco del programa, del Congreso, te puedo decir que se desarrollará viernes, entre el 18, este viernes y sábado, los días 18 y 19, e incorporará pues a diferentes ponentes del ámbito latinoamericano y también del ámbito anglosajón, donde podrán comprobar o conocer las últimas investigaciones y las últimas experiencias en determinados programas de prevención de la violencia, bien sea del acoso, bien sea de la violencia contra la mujer, bien sea de la rehabilitación de delincuentes sexuales, es decir, cualquier tipo de programa que pueda suponer una reducción de la delincuencia, pero no solo esto, sino también cualquier tipo de programa comunitario que pudiera de alguna forma impedir que la delincuencia se apoderase de determinados barrios, junto con la droga y otras cuestiones marginales. Esto significa que de alguna manera todos debemos implicarnos en el delito como una forma de conducta antisocial y que debemos hacerle frente todos, porque muchas veces el papá Estado nos deja abandonados ante este fenómeno, y es importante que nosotros tomemos las riendas de esta pandemia, por llamarlo así también, ¿no? Porque es algo que dura mucho tiempo y para la que existe vacuna, pero que realmente no la utilizamos mucho la vacuna, sobre todo porque hay determinados intereses, o que hay una dejadez quizás por parte de los gobiernos, o porque hay países demasiado pobres donde no hay suficiente dinero, o existe demasiada corrupción como para invertir en educación o invertir en sanidad. Es decir, por determinadas cuestiones hay países donde la pobreza, la marginalidad, etcétera, sobre todo en Latinoamérica, impiden que se creen economías prósperas que impidan la delincuencia. Doctor, usted a lo largo de su trayectoria académica ha desarrollado diferentes investigaciones sobre la psicología, el pensamiento criminal, otra serie de estudios, de ensayos académicos que han sido publicados en diferentes y prestigiosas revistas a nivel internacional. ¿Cómo surge esta idea de reunir a esta serie de profesionales a nivel mundial y congregarlos por primera vez en un evento en plena pandemia? ¿Cómo usted puede cumplir uno de sus sueños, uno de sus anhelos,
utilizando las nuevas tecnologías de la información en una época que es muy complicado el poder reunir y congregar a tanto talento, a tanto profesional. Usted lo hace realidad en pleno desarrollo de pandemia del COVID-19. Bueno, sinceramente, Ricardo, durante el confinamiento que duró aquí casi 4 meses en España, eso me dio mucho que pensar y yo necesitaba realmente hacer algo fructífero. Entonces, pues constantemente tenía contacto con todos estos profesionales, puesto que eran conocidos porque había participado con ellos en investigaciones o porque me habían invitado a dar conferencias o porque en algunos casos les había ido a sus universidades. Es decir, son personas que he ido conociendo a lo largo de mi vida académica y de criminólogo. Y entonces se me ocurrió la idea junto al presidente de la Asociación Portuguesa de Criminología. Me dijo, ¿por qué no hacemos un congreso mundial de criminología donde podamos incluir desde el ámbito anglosajón hasta la Comunidad Europea, hasta cualquier tipo de universidad, tanto norteamericana como española, de prestigio, que quiera participar? Y yo dije, bueno, pues voy a intentar congregar a todas las personas que yo creo que deberían participar en este congreso, y afortunadamente tuve la suerte de que todos estaban dispuestos a participar gustosamente, puesto que se sentían bien por el hecho de participar durante bueno, para ellos era un honor que los invitara sobre todo durante la pandemia, y que les diera el honor que, o la, pues, les diera el honor que en realidad se merecían, ¿no? Que no era una cuestión de vanidad, simplemente eran personas que para mí tenían mucha validez porque había conocido su trabajo a lo largo de mi vida y creía que era importante reunirlos para que aportaran toda su sabiduría y realizar debates que pudieran permitir conocer la prevención de la conducta delictiva y los nuevos enfoques que existen para realizar este tipo de desafíos de cara a la nueva delincuencia que va surgiendo y que surgirá tras la etapa COVID, puesto que el número de trastornos mentales y el número y las tipologías delictivas se habrán transformado y será importante que vayamos analizando o que nos anticipemos a estas cuestiones para poder de alguna manera abordarlas en un futuro de una manera más eficaz. Doctor Alba, usted es un experto en psicología y en mente criminal. ¿Cuál es su proyección basándonos en un estudio prospectivo, criminológico, de cuáles pueden ser ya las repercusiones en la mente de los criminales post pandemia? ¿Qué podríamos esperar principalmente? Usted ha estudiado mucho la conducta criminal en nuestra América Latina. ¿Cuáles pudieran ser esas líneas estratégicas donde los gobiernos, las naciones deberían de enfocarse para la prevención y disuasión delictiva y criminal? Bien, esta es una pregunta muy importante y no es muy diferente a lo que sucedería si no hubiera pandemia, porque en realidad aquí lo que va a suceder es que va a aparecer unos niveles de pobreza y de desigualdad bestiales, mucho más acentuados, sobre todo en América Latina. Ya sabemos que existe una gran desigualdad, pero también en algunos países de Europa, como España, Francia o incluso Alemania también, pues que es uno de los motores de Europa, la desigualdad también irá apareciendo, y aunque las clases medias serían las dominantes,
hay que invertir en lo social, hay que invertir en lo público, en la enseñanza, en la sanidad, de tal forma que los chavales, los jóvenes, no se queden de alguna forma desprotegidos del Estado por la imposibilidad de acceder a estos derechos que tienen como niños, niñas y adolescentes, como son la educación y la sanidad. Pero sobre todo, aparte de esto, el impacto que la pandemia está realizando sobre nosotros ha producido muchos trastornos depresivos, muchos trastornos ansiosos, está modificando los hábitos y las relaciones entre las personas. Es cierto que no es lo mismo un sueco que un español siempre es mucho más, bueno, pues cariñoso y tiene más posibilidad de contagio, puesto que hace más comidas familiares, y los suecos son más individualistas y va cada uno por su lado. Pero también es importante que la proyección que se espera es que existirá un gran aumento de los trastornos, sobre todo de los trastornos de personalidad y algunos tipos de trastornos como el trastorno bipolar y pues trastornos de personalidad cercanos a la suspicacia o cercanos a la esquizofrenogénicos, es decir, aquellos que poseen o que piensan cosas conspiranoicas respecto a lo que estamos viviendo. Y como tales, y la conducta antisocial, por supuesto, será uno también, el trastorno por conducta antisocial también será uno de los trastornos que va a aparecer con mayor intensidad, puesto que el aumento de la pobreza y la falta de trabajo impedirá que estas personas puedan acceder a los recursos básicos y mínimos que toda persona puede poseer y que o debería poseer, y por lo tanto la delincuencia, la violencia serán mucho más acentuadas que en la etapa pues antes del COVID, ¿no? Eso será la criminología post-COVID, ¿no? Resumiéndolo un poco. Doctor, me encanta que el eje central, el eje transversal del Congreso está fundamentado en los nuevos retos, en los nuevos desafíos de la prevención contra la delincuencia en el presente siglo. ¿Qué tema más oportuno para que todos los ponentes desarrollen sus conferencias, sus intervenciones con un objetivo central, y es brindar herramientas, brindar conocimiento, lograr el empoderamiento de diferentes actores de diferentes países en América y en Europa para la prevención del delito? Sí, efectivamente, claro, cada país tiene una situación social y económica diferente y también delictiva diferente y cultural diferente. Entonces, reunir a un conjunto de personas que desde sus diferentes perspectivas, como puede ser el derecho, la psicología, la antropología, la medicina legal, es decir, un montón de disciplinas que conforman las ciencias forenses y que nutren, como he dicho anteriormente, a la criminología, desde estas diferentes perspectivas y desde la neurociencia, es posible abordar todos estos retos de una manera más global y de esta forma poder conseguir manejar o resolver los problemas de manera más fácil para todos nosotros, y proponerlos o derivar cuestiones de política criminal
y contar con los apoyos de las autoridades, de los políticos para la realización de este tipo de de retos o programas de prevención, que muchos de ellos no cuestan necesariamente o no requieren de una financiación excesiva, ¿no? Sino que es más bien una cuestión de voluntad por la aplicación que se puede hacer en los colegios, o la aplicación que se puede hacer en las instituciones penitenciarias. Lo que pasa es que sucede, sobre todo en Latinoamérica, es más normal ver que las cárceles están masificadas, superpobladas. Entonces no se realiza ningún tipo de intervención, la reincidencia, pues evidentemente es normal que suceda. Sin embargo, en Europa, por una cuestión de derechos humanos, existen programas para todas las tipologías delictivas, porque aquí los abogados, si no, nos estrangulan. Y está pues el Tribunal de la Haya, que sería el que obligaría a aplicar estos programas. Sin embargo, en la América Latina, pues tampoco es que, a pesar de que todo el mundo quiere trabajar y aprender, el sistema no lo permite, porque hay mucha gente preparada en Latinoamérica, pero si tú vas a una prisión y está masificada, tú no puedes trabajar con jóvenes delincuentes de ningún tipo, porque no puedes utilizar un espacio para tenerlos y para aplicar programas, o no puedes en las escuelas aplicar programas tampoco de prevención, puesto que los profesores no quieren hacer un trabajo extra, la gente es más individualista, el papel del Estado también es importante, puesto que no invierte en lo público, si invirtiera un poco más en lo público respecto a la educación y la sanidad, probablemente la delincuencia sería mucho menor en todos estos países. Por eso las desigualdades son tan grandes, puesto que evidentemente el que puede, el que tiene un poco de dinero, no va a llevar a su hijo. Yo no lo llevaría tampoco a una escuela pública si está lleno de problemas. Por lo tanto, como digo, los gobiernos deben implicarse y facilitar una cuestión de derechos humanos, como son la educación y la sanidad, a este tipo de jóvenes, que son los que en un principio van a comenzar su carrera delictiva bien pronto y se convertirán en delincuentes multireincidentes y multipersistentes. Doctor Alba, usted tiene años de venir promulgando y promoviendo una criminología aplicada, y he seguido también su trayectoria y una serie de ensayos académicos en los cuales habla de la importancia del tratamiento penitenciario, que Sí. la necesidad de trabajar con los privados y privadas de la libertad en un tratamiento criminológico que ataque y que combata estructuralmente el origen de la compulsión que lo llevó a cometer ese delito o crimen. ¿Cuál es la visión de la importancia de ese tratamiento criminológico? Porque en América Latina hay una corriente que consiste principalmente en combatir solo el ocio carcelario, pero no atacar la mente criminal y cambiar estructuralmente ese pensamiento. Claro, es una buena pregunta. Como decía antes, el problema de las prisiones en Latinoamérica, que como decía el libro aquel, Las cárceles de la miseria, es que están superpobladas, y como he dicho anteriormente, es muy difícil reunir a grupos aislados para aplicar programas. Pero la mayoría de las leyes penitenciarias que conforman que tú puedes leer en cualquier país, siempre tienen como objeto la resocialización del preso. Entonces, eso sobre el papel está muy bien, pero a la hora de la realidad,
aplicar programas es mucho más complicado porque, como tú bien dices, el ocio es una cuestión o una necesidad que todos tenemos y es una necesidad existencial, igual que ducharse, igual que lavarse los dientes, igual que proporcionarnos comida, pero existen otro tipo de necesidades que son las necesidades criminógenas, como tener una tendencia o ser violento, haber sido abusado de pequeño, consumir drogas, tener impulsos o desviaciones sexuales. Bien, todo esto se corrige a partir de programas que ya están funcionando a lo largo de otros países, pero que el funcionamiento del sistema en países con economías más pobres impide que se puedan aplicar. Y esa es la idea que yo quiero transmitir, que en la medida de lo posible aquellas personas que tengan posibilidades en Latinoamérica de realizar o de aplicar programas que que ya hayamos hecho y que funcionen y que puedan aplicar en determinados contextos correccionales, sería importante que los aplicaran porque se benefician los internos, en el sentido de que disminuye su reincidencia y adquieren una nueva forma de pensar, de ser, y aquello que les condujo a ser delincuentes es algo que desaparece, ¿no? Y en este tipo de cuestiones estamos, ¿no? Te puedo comentar que muchos de estos programas aplicados los he aplicado en Argentina con chavales, con jóvenes en edades dentro de la ley del menor argentina, con un resultado bastante importante, donde no reincidió ninguno de ellos, todos se pusieron a trabajar, fue algo bastante curioso. En México también se ha aplicado con 111 sujetos, en Colombia, en Venezuela, en muchos países se han aplicado programas que he elaborado y que he enseñado a lo largo de mi trayectoria profesional, porque a través de mis investigaciones le he dado importancia a aquello que yo creía que era lo relevante o lo más importante para reducir el pensamiento criminal o el pensamiento delictivo, criminógeno de los delincuentes. Lo que sucede, como bien dices, es que el ocio, pues en sí mismo, es una necesidad asistencial, pero no es una necesidad criminógena, y lo que hay que hacer es cubrir las necesidades criminógenas. Si no se cubren las necesidades criminógenas, no reducimos la delincuencia, y si no hay un sistema que nos permita aplicar estos programas para reducir las necesidades criminógenas, no nos servirá de nada mantener a tantos presos o internos en prisión, porque será una academia de delincuencia, como suele decirse normalmente, ¿no? Pero existen muchos programas eficaces y de hecho se utilizan en Canadá, por ejemplo. Es obligatorio por el gobierno aplicar todos los programas efectivos que hay. Cuando, por ejemplo, para entrar en una prisión latinoamericana o de Europa, te ponen 1000 pegas y 1000 papeles de burocracia, ¿no? Sin embargo, en Canadá es obligatorio aplicar este tipo de programas sin pasar por la burocracia y por el conjunto de papeleo que supone toda la aplicación de este tipo de programas. Muchas gracias, doctor, por estas respuestas, por orientarnos, por brindarnos desde el enfoque psicológico y criminológico respuestas que pueden ser aplicadas en cualquier país
de América Latina, de Iberoamérica y por supuesto del mundo. Al regresar conoceremos más detalles del primer Congreso Mundial de Criminología. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates, en esta oportunidad con un contacto internacional hasta España con el doctor José Luis Alba, presidente de Ibercrima, quien es psicólogo, criminólogo, investigador académico, diseñador de diferentes programas de tratamiento penitenciario y programas de prevención contra el delito y la criminalidad. Doctor, ¿cuáles son los datos principales que nuestros amigos televidentes y cibernautas deben de conocer para poder inscribirse en este primer Congreso Mundial de Criminología que se inaugura en las próximas horas? Todavía están a tiempo. ¿Cuáles son las plataformas? En El Salvador tenemos una diferencia de 8 horas con España y de 7 horas con Portugal. Por lo tanto, muchos de los eventos serán en la madrugada y los televidentes pueden estar pensando, mire, yo a esa hora estoy dormido o estoy trabajando en un turno nocturno. ¿Cuáles son las ventajas y las consideraciones que ustedes han hecho en la organización de este evento? Bueno, el Congreso se desarrollará en horario portugués, que es 1 hora menos que en España, por lo tanto sería una diferencia horaria de 7 horas respecto a El Salvador, ¿de acuerdo? Hemos procurado que los europeos hablen por la mañana y los latinoamericanos por la tarde, evidentemente, ¿no? Bueno, aunque muchas personas no puedan asistir directamente, la única desventaja que tienen es que no pueden hacer preguntas directamente, pero pueden verlo grabado porque va a ser retransmitido a través de Zoom y Zoom quedará grabado cada una de las sesiones y en en Facebook Live también quedará grabado de tal manera que podrán ver cada uno de los ponentes del Congreso sin ningún problema y podrán hacer las preguntas que quieran a posteriori y nos comprometemos que cada uno de los ponentes responderá a esas preguntas a posteriori dentro de el Facebook Live. ¿Cuánto cuesta el participar en este primer Congreso Mundial de Criminología, doctor José Luis Alba? No, bueno, el Congreso es totalmente gratuito. No hemos querido que las personas pues gasten dinero. Simplemente aquellos que sí que necesiten un certificado, eso tendrán que pagarlo al webmaster, ¿no? Al informático, entonces eso cuesta $15. Entonces aquellos que sí que requieran de un certificado tendrían que pagar $15. Entonces los que no quieran el certificado no es necesario que que paguen nada, pueden acceder libremente a la plataforma. Eso sí, es importante que se suscriban. Por lo tanto, deben acudir dentro de Facebook a buscar en el buscador Ibercrima y verán en la fanpage de Ibercrima verán las páginas, la página del Congreso, del evento, y dentro del programa verán un apartado que pone en inglés Registry, como registro. Entonces deben seguir los pasos y bueno, pues a partir de ahí eso ya nos llega a nosotros y nosotros sabemos que se han registrado. El que quiera certificado, pues aparecerá ahí que pondrá sí, y el que no quiera certificado, que ponga no. El que quiera certificado, que envíe
el dinero a la cuenta del licenciado Camó. No sé si tú dispones de esa cuenta, porque yo creo que en El Salvador no se utiliza mucho PayPal. Entonces yo le pedí al licenciado Camó, que es amigo de Ricardo Sosa, que si podía dejarme o hacer de intermediario para poder facilitar a aquellas personas que necesitaran, porque son estudiantes o porque necesitan el certificado con valor académico, que me permitiera hacer de intermediario en El Salvador, puesto que no tienen ese hábito, ¿no?, de realizar pagos con PayPal. Entonces, hay una cuenta que creo que aparece en la página de ANCRIG, que es la Asociación Guatemalteca de Criminólogos y Criminalistas, donde también aparece publicado el Congreso y la forma de registrarse, ¿no? Simplemente tenéis que acudir al programa, seguir leyendo en el programa hasta donde aparezca la palabra registro en inglés, registry, y poner el nombre, la dirección, si queréis o no el certificado, etcétera. Aquellos que quieran el certificado, pues bien, tendrían que enviar el equivalente en quetzales de $15 norteamericanos, aparecería en lo que recibimos nosotros que sí que quiere el certificado. Entonces, nosotros, una vez que acabe el Congreso, ya estamos emitiendo los certificados y podemos, bueno, pues ayudaros en ese sentido, porque a veces hay personas que por encontrar trabajo, por promoción, necesitan este tipo de certificados, pero hay otras personas que simplemente quieren aprender, opinar o ampliar conocimientos, como me han puesto, ¿no? Por lo tanto, es importante que entendáis que el evento es gratuito, pero os pido que os registréis y aquellos que quieren el certificado que lo pongan. Cuando vayáis registrados os aparecerán todas estas alternativas, ¿no? ¿Quieres certificado? Sí, no. Número de WhatsApp, email, etcétera. Porque luego lo que vamos a hacer es que a cada uno de de las personas que se han inscrito les enviaremos a su email, probablemente, si tenemos tiempo, probablemente el link de acceso al Zoom del Congreso y de acceso a la fanpage tanto de Iberclima como de ANCRIG. Pero si no pudiéramos tener tiempo, porque hay muchísima cantidad de personas, pondríamos tanto en la fanpage de Iberclima como en la fanpage de ANCRIG, que es la de Asociación de Criminólogos del Salvador, el link de Zoom y de Facebook Live. Siempre me equivoco entre Facebook y Windows, ¿no? Se nota que no Doctor, soy millennial. ¿en cuántos idiomas será la traducción simultánea del evento? Muchos amigos Bien, pueden estar preocupados. sí, es una buena pregunta. Habrá ponentes que hablarán en inglés, porque hay suscriptores que se han suscrito desde Australia, de Nueva Zelanda. No sé cómo ha llegado hasta allá la promoción, ¿no? También de Estados Unidos, porque tengo amigos en Estados Unidos. Entonces pues se hizo promoción en Virginia, en estados colindantes, etcétera, pero eso lo entendía. Pero lo de Australia y lo de Nueva Zelanda me pareció un poco gracioso. Por lo tanto, aquellos que vayan a hablar en inglés, que lo hagan bien, porque nos van a estar oyendo. Y bueno, entonces habrá ponentes, los menos, que van a hablar en inglés, luego en español y en portugués. Creo que son dos ponencias o tres en portugués. Entonces,
el portugués no lo vamos a traducir porque es bastante similar al castellano y se entiende bastante bien. Los que vayan a dar la ponencia en inglés, muchos de ellos hablarán mitad en inglés y mitad en castellano. Por lo tanto, no vais a tener problemas a la hora de entenderlo. Sí que se hará una presentación inicial del Congreso en inglés cuando se presente cada uno de los ponentes. Posteriormente se hará la presentación en castellano, pero no se hará en portugués. Solamente se hará en inglés y en portugués cuando los ponentes sean portugueses o brasileños. Entonces, si hay una persona que es de España, pues se habla, o de cualquier país hispanoamericano, se le presenta en inglés el nombre de la ponencia y después en español. Si es solamente de habla anglosajona, solamente en inglés. Y si es de habla portuguesa, pues en inglés y en portugués. Se les presentaría de ese modo, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los tres idiomas del Congreso: portugués, español y inglés. Doctor, ¿puede compartirnos cuáles son los principales temas que se abordarán en los diferentes ponentes? Sabemos que Sí, bueno, El Salvador sería estará bien representado por el doctor Miguel Enrique Velázquez Velázquez, presidente de la Asociación de Ciencias Forenses y Medicina Legal, un sí, hombre que tiene más de 26 años de trayectoria y sí. que pues ha formado muchas generaciones de profesionales de las ciencias forenses en El Salvador, pero ¿quiénes son parte de los ponentes? Sí, bueno, no dispongo de mucho tiempo, Ricardo. Discúlpame porque dentro de un cuarto de hora tengo que estar abajo de casa, ¿no? Pero sí que voy a hacer una especie de resumen de los diferentes ponentes, ¿no? Entonces, tenemos a una de las juezas más importantes en el ámbito de los derechos humanos en Latinoamérica. Ella es de Argentina y es la presidenta de la Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes, ANAF y OLAF. Es la doctora Fontemachi, pero además de ser jueza de menores, es doctora en psicología por la Universidad de Valencia y tiene una gran carrera científica y experiencial con menores infractores. Además, ella nos va a hablar un poco de los protocolos o de las aportaciones criminológicas de el abuso sexual, perdón. Luego tenemos a una representante de la Unión Europea que nos va a hablar de el terrorismo yihadista. Esta persona es una amiga personal y se ha formado en los diferentes países donde el terrorismo islámico ha pegado con mayor fuerza y es por tanto una gran baza para este congreso, puesto que nos va a hablar de los diferentes protocolos para evitar la radicalización yihadista, algo que no sucede en Latinoamérica, pero que los europeos y los españoles en concreto sí que padecemos, ¿no? Luego hablaremos de algunos programas que pueden ayudar a que se reduzca la delincuencia, tanto en contextos correccionales como en contextos educativos. También se hablará desde diferentes perspectivas psicológicas y jurídicas de la intervención con menores o cómo modificar la ley de los menores para que se cumplan sus derechos y que tengan posibilidad de rehabilitarse y poder seguir con sus vidas. También tenemos a un ponente, español muy importante, es un doctor en criminología y que nos va a hablar de la época o de la criminología post-COVID. También tenemos a un gran perfilador criminal, uno de los mejores y más importantes, que es de Buenos Aires. Tenemos también
a el doctor Miguel Enrique Velázquez, que es, como muy bien ha dicho Ricardo, uno de los médicos forenses más importantes de Centroamérica y probablemente de Latinoamérica, porque es magíster en medicina legal y toxicología, es director del Instituto de Medicina Legal y Forense de El Salvador y además de la Asociación Salvadoreña de Medicina Legal y Forense. Y luego hay una institución muy prestigiosa que se llama a ver, ¿cómo era? Es que está en inglés y lo tengo que ver para deciroslo. Es Behavior and Law, que es una prestigiosa institución que ha enseñado a los más importantes perfiladores criminales de asesinos seriales y van a intervenir estos dos sujetos, estos dos individuos, en último lugar, después del profesor Enrique, aunque no he dicho todos los ponentes, he hecho una especie de resumen porque tengo que bajar inmediatamente y espero que me disculpen. Bueno, pues estas personas lo que harán será explicarnos cómo se realizan o cómo ellos enseñan a diferentes personas, a la policía sobre todo, a realizar perfiles criminales. Doctor, de verdad que ha sido un privilegio contar con su participación, que comparta sus conocimientos, este proyecto, este sueño que ahora está a pocas horas de ser una realidad. Le deseamos el mayor de los éxitos, bendiciones desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica, animarle a que continúe con este tipo de proyectos que son de bendición para todos los continentes y puede repetir las páginas de Facebook donde pueden inscribirse y buscar más información nuestros amigos televidentes, cibernautas y de otras asociaciones de criminología que estamos asociados con este programa en América Latina para que se inscriban y participen. Muy bien, Ricardo, gracias por invitarme. Disculpad que tenga que ausentarme, pero hay un problema familiar y tengo que salir de casa, ¿no? Me vais a disculpar y estáis todos invitados al Congreso. Ya sabéis, buscar la página Ibercrima y la página de ANCLIC. Y aquellos que quieran el certificado, hay una cuenta bancaria que está en la página de ANCLIC y a la que podéis ingresar los $15 en quetzales para obtener el certificado. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Ricardo, por haberme invitado. Un abrazo muy gigante. Ha sido el doctor José Luis Alba, presidente de Ibercrima desde España, organizador y talento para la creación y el desarrollo de este primer Congreso Mundial de Criminología. En El Salvador no tendremos mayores problemas porque hay ya una cultura para utilizar el medio que ha decidido la organización para pagar los $15 de aquellos que deseen una constancia o una certificación. Esto le sirve a usted para acumular horas de un evento académico, pero ya lo explicaba el doctor Alba, si no la requiere, si no la necesita, el evento es gratuito. El Salvador estará representado a través del doctor Miguel Enrique Velázquez, quien es presidente de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Doctor José Luis Alba, bendiciones, fraternos, saludos hasta Valencia, España. Muchas gracias por este contacto internacional y seguiremos en otros programas requiriendo de su ilustración, de su orientación, principalmente en el estudiar el análisis de la mente criminal, del delito y otro tipo de tipologías delitivas que usted ha estudiado. Como cuando tú quieras, Ricardo, estoy a tu disposición para poder debatir todos estos temas. Ha sido un gran placer y poder compartir con todos los
televidentes esta sesión. Un abrazo. Saludos gigante. Cordiales hasta Ibercrima en España y a la Asociación Portuguesa de Criminología. Gracias por tu sintonía. De su parte. Bendiciones. Igualmente, un abrazo.